was. ¿Qué tal? Buenas noches, estamos a punto de entrar a la tercera frecuencia. La voz que escuchan y la que los saluda, la del Gambis, alias el Gabriel. Y como cada noche, en un nuevo capítulo, mi gran amigo Oscar el Greñas, que nos va a decir quién es nuestro gran invitado a distancia, pero nuestro gran invitado. Nos hacía falta tenerlo por acá. Y de lo que vamos a hablar, Oscar. Así es, Gabriel, una noche más, un podcast más aquí en Tercera Frecuencia. Y pues antes de presentar a nuestro gran invitado y a nuestro gran amigo, más que nada a nuestro gran amigo, pero vamos a agradecerle a toda nuestra gente que siempre va a YouTube, le da la campanita, comparte el video y que nos puede encontrar como Tercera Frecuencia Podcast y que también nos pueden escuchar en Spotify como Tercera Frecuencia Podcast. Y pues bueno, Gabriel, así es, nuestro gran invitado, amigo, hermano, bohemio, cantante, estrella, no, este personaje sí, tiene... Para que lo sigan en todas sus redes sociales. En todas sus redes sociales. Y en sus redes personales, que sube material personal de él, pues haciendo otro trabajo distinto a pero que se van a quedar con el ojo cuadrado cuando lo escuchen. Así es. Y pues bueno, vamos a presentar al buen Quique Huerta de No Mires por la Ventana. Quique, ¿cómo estás? Mis estimados amigos, ¿qué digo amigos? Mis brothers, mis camaradas. Contento de poderlos saludar, mi querido Oscar Gambis y a todo el equipo allá detrás de cámaras, Pacman y toda la flota. Un abrazo grande hasta la Perla Tapatía y sobre todo, bueno, pues detrás de las ventanas que son los dispositivos de toda la comunidad suscrita a Tercera Frecuencia. Un saludo desde este lado, acá en No Mires por la Ventana. Así es, Kike, pues dinos cómo te podemos encontrar, cada cuánto subes contenido, tu podcast, todo por favor, para que nuestra gente de Tercera Frecuencia vaya y te escuche, te vea y pues te siga también. Gracias, carnal. Pues estamos como No Mires por la Ventana en todas las redes. Nos pueden encontrar en YouTube, ahí es donde estamos subiendo contenido cada semana. Desde luego de la línea paranormal con un toque bueno, pues también esotérico, espiritual, muy centrados también, ¿por qué no decirlo? Pues en los protagonistas de las historias. Son difíciles muchas veces, como decimos, oye, qué buena está esta historia, pero bueno, buena para nosotros que la estamos escuchando, porque tal vez es bastante aterradora, pero quien la vivió distinto. La sintió diferente y pues este es un lugar donde la gente puede venir a tratar de sanar un poquito eso, compartiéndonos o permitiéndonos escuchar o dándole voz a las historias. Facebook, Instagram, por supuesto, TikTok, ahí me pueden encontrar como No Mires por la Ventana y como dijo mi querido Gambis, como Quique Huerta, como aparece seguramente ahí en la descripción del video en la pantalla. En mis redes personales a través de Facebook, Instagram, donde estamos subiendo contenido diverso de lo que hacemos en el día a día muchas veces, porque también somos apasionados de la música, porque ahorita que estaba diciendo el Gambis que subo otro tipo de contenido, no vayan a pensar que es del azulito y de ese todavía no lo venimos manejando. Sí, sobre todo que vayan y se den la oportunidad de ir a tus redes personales, que te muestren también nuestra familia de Tercera Frecuencia, que te muestre su apoyo y que escuche los fragmentos que subes donde estás en tus eventos y sobre todo que vean que el Quique Huerta no solamente se carga ese vocerrón misterioso para contar historias, sino también para cantar. Sí, bueno, ¿qué te digo? Ahí aprovechando el comercial, que no dejen de escuchar la historia más reciente que tenemos por ahí en el canal sobre los corridos paranormales. Ya estamos subiendo este contenido a las redes seguramente para el momento en que estén estrenando mis amigos de Tercera Frecuencia este video. Ya pueden ir a visitarlos, son una serie de temas y que conozcan sobre todo la historia de dónde vienen estos y les va a sorprender. Pero bueno, ya, basta de comerciales. Basta de comerciales y pues vamos a lo que nos truje, a lo que nos gusta, a lo cual nos tiene esta noche aquí reunidos y que por alguna razón también nos hizo que nos conociéramos, Quique, ya hace 1 año y medio por allá en tus tierras y que pues la verdad es que somos muy afortunados de haber conocido a personas como tú y te lo agradecemos infinitamente. Pero pues bueno, vamos empezando, Gabriel, con este programa y sobre todo con este tema tan interesante
que es el miedo a las figuras religiosas, el temor que muchas personas tienen, pensar que a lo mejor el tener a una figura de algún Cristo, alguna Virgen, algún santo, puede ocultar situaciones perversas, puede ocultar situaciones de brujería, puede encontrarse algún tipo de espíritu, algún tipo de demonio, y que ya lo platicábamos también con el sumo sacerdote de la iglesia de Baphomet, que muchas veces no sabemos a quién le estamos dedicando nuestras oraciones, nuestros rezos, y que en muchas ocasiones nosotros somos lo que le damos ese tipo de energía a este tipo de figuras, ya que pues obviamente pedimos en muchas ocasiones intercambios, ¿no, Gabriel? Sí, sobre todo también este tipo de apariciones, también lo puedo decir, lejos de las figuras, pero que al final de cuentas se materializan en objetos que tal vez nosotros le demos esa combinación de parecido con algo religioso. Aquí en Guadalajara ya hace bastante tiempo, puedo hablar tal vez de unos 20 años. Hoy estuve buscando la ubicación, pero en unos cruces de una avenida, de unas avenidas conocidas aquí, que es Pablo Valdés y Presa Laurel. Uh-huh. En la esquina, hace bastante tiempo, las personas en la noche transitaban por ahí y dicen que en una caseta telefónica vieron un destello, como que si haya habido un tipo de cortocircuito. Si me dejan platicarles un poquito más a fondo, la gente que estaba ahí en la parada del camión pues queda impactada. Eso es pues lo más lógico al ver que estaba aventando chispas esta caseta telefónica. Pero un niño es el que les dice que está una virgen plasmada ahí. De frente no la podías ver, la tenías que ver así como de lado, y cuando alumbraba la luz de un carro hacia lo lejos que no le pegaba de lleno, se veía esta figura de la Virgen de Guadalupe. Estuve buscando ahí si todavía estaba la caseta y todo. Creo que la quitaron, pero en la esquina de eso que es como un taller mecánico está la figura de una Virgen de Guadalupe. Entonces, tal vez a veces, lejos de dar miedo, a mucha gente le da bastante paz este tipo de apariciones o este tipo de forma de materializarse también. No sé si les ha tocado ver, Quique, Oscar, que por ejemplo estas imágenes que son cuadros comunes que compras, lo voy a decir así, no en las tiendas religiosas que hoy ya hay, sino que puedes ver que alguien está vendiendo estos cuadros, ya sea en un mercado o aquí como nosotros decimos en un tianguis, donde venden de alguna forma baratijas o cosas de segunda mano. Como estas personas también por ahí por el 2016, 17, comprando un cuadro de la Virgen bastante normal, uno de la Virgen de Guadalupe, y digo bastante normal porque pues parecía que era solamente como una especie de póster montada en su cuadrito, y al poco tiempo pues este cuadro empieza a sudar un líquido rojo, a lo que pues obviamente al verla y saber que digamos que es la madre de los mexicanos, porque así mucha gente la identifica, pues estaba llorando. Entonces a mucha gente le pudo dar miedo ese hecho, pero no tanto por ver cómo emanaba cómo esta figura o este cuadro lloraba la sangre, cómo corría la sangre, sino que tal vez ellos sentían el miedo porque tal vez algo malo iba a pasar. En ningún momento identificaron como que podría ser algo malo que estaba dentro de ese cuadro, ¿no crees? Uh-huh. ¿Tú qué opinas, Quique, al respecto? Las imágenes siempre están llenas de este tema tan controversial, ¿no? Para empezar, hablemos de, la resistencia que hay de una gran parte de la población cuando hablamos de este tipo de cosas, y me refiero a esta división entre cristianos y católicos, donde por un lado la doctrina te marca, bueno, pues que no te harás falsos dioses, y que a decir pues no, es que iba a decir sectas, disculpen, ya lo dije, ¿verdad? Pero a decir de esta doctrina, que al final ya va a empezar. Estamos hablando de cosas pesadas y enseguida se agila. Cuando empezamos a hablar de estas cosas,
hay estas dos vertientes. Por un lado tenemos a los cristianos evangélicos o evangelistas y por otro lado a los católicos. Los evangelistas te dicen, oye, es que la misma Biblia te dice que no te harás dioses. Incluso es un tema delicado que hay ahí, que es justo en el Génesis, cuando Moisés sube al monte y habla con Dios y Dios le dice, mira lo que está haciendo tu pueblo, lo voy a castigar, y etcétera, etcétera. Y bueno, viene una serie de cosas ahí. Y por otro lado tenemos a la tradición católica, donde pues muchas veces se le ha acusado de politeísta. Y la verdad es que hay una postura bien firme y unificada al respecto de la adoración a los santos, que es más bien una veneración. Y eso lo acabo de entender recientemente. Pero en el tema de las figuras, mira, incluso ha habido posturas de ministros evangelistas donde salen a decir, oye, yo tengo un nacimiento en mi casa, tengo una especie de figura que hace referencia a María, ellos así la llaman, ¿no? Y no pasa nada, a ver, al final lo tomo como arte sacro. ¿Cuál es la postura de la iglesia? Te dice, a ver, el poder, la fuerza no viene del santo, no viene de la imagen, viene de Dios. Y es muchas veces una referencia. Ahora, cuando hay manifestaciones de este tipo, obviamente las tradiciones y todo este choque cultural que ha habido a través de los años, en México nuestra cultura nos lleva a una veneración, híjole, bien intensa, ¿no? La devoción, la fe que demostramos, no por las imágenes, porque no es directamente con las imágenes, sino con lo que representan para nosotros históricamente y, por qué no decirlo espiritualmente, es bien intensa. Ahora, cuando tienes una situación como esta, donde tienes una figurilla, una estatua, una impresión en algún lugar, donde hay una posible manifestación, pues es motivo de que la gente empiece a llegar a ese lugar. Y no solo de eso, empieza a haber una investigación oficial por parte de las autoridades del Vaticano. Eso es una realidad. Y esto hay un proceso. Y el proceso de inicio, la cadenita es con la autoridad local, que es el obispo de la diócesis, y una serie de cosas que iremos platicando sobre esto, porque es un tema bien amplio y bien interesante. Si tú me preguntas, si ustedes me preguntan si yo creo en este tipo de manifestaciones, tengo opiniones divididas, por supuesto, y creo que la respuesta sería una que yo repito mucho durante todo lo que hago en este tema paranormal. Pues hasta que no me pase no lo sabré, ¿no? Me ha tocado escuchar cosas, casos, por supuesto, unos muy impactantes, otros muy aterradores, pero yo creo que hasta que no lo vivimos, no podemos tener una postura sobre esto, ¿no? Sí, no, claro, y sobre todo porque de repente podemos escuchar cosas como, por ejemplo, me gustaría platicarles, es una historia muy corta, pero lo que me gusta de esta historia es que hay una evidencia, ya creo que se las pasé por ahí, para que la puedan ver. Es una fotografía de una virgen que se ve bastante tétrica, se ve bastante pues diferente a lo que es una virgen común o normal. Y esta persona que cuenta lo que le sucede y que tomó esta foto dice que se cambió de recinto a un lugar más amplio, pero que cuando llegan a la casa empiezan a sentir como algunas vibras extrañas, algunas situaciones medias raras. No le gustaba mucho como el ambiente, se sentía muy frío el hogar. Obviamente su pareja pues le dice que se siente incómoda en el día, a pesar de que él se va a trabajar, siente como incomodidad de estar sola, siente que la miran y sienten como cierto cambio de energía ahí en esa casa a comparación a la otra donde estaban. Y mientras ella se da la tarea de estar por ahí, pues digamos que limpiando y acomodando cosas, se da cuenta que justamente en un lugar donde había como un almacén, hay una bolsa amarrada, una bolsa negra amarrada, y ella al momento de que agarra esa bolsa se da cuenta que hay algo dentro, una figura o un mono o algo por el estilo, y lo saca y la abre y se da cuenta que está esa virgen.
Entonces ella es la que con su celular le toma fotografía y se lo manda a su esposo, que es el chico que cuenta la anécdota. Y él dice que cuando llega a su casa y ven esta figura, pues obviamente les da mucho pánico y se deshacen de ella. Vuelven a agarrar esta bolsa, la cierran, la sacan y la tiran a la basura. Pero lo que él comenta es que a pesar de que se deshacen de este tipo de figura, siguen pasando cosas extrañas en su casa, siguen escuchando pasos en la azotea, golpes en la pared. La gente que llega a visitarlos les comenta que sienten una energía extraña y como si los vieran. Ellos se levantan en la madrugada al baño y sienten como si alguien estuviera mirándolos desde la cocina. Y una situación energética bastante fuerte, a pesar de que se deshicieron de esta figura. Ellos comentan que pues no pudieron deshacerse de esa energía negativa que estaba ahí. Y digo, viendo la imagen, pues podemos ver que es un poco aterradora, es un poco complicado verla y simple y sencillamente tenerla en tu casa o conservarla. No sé hasta qué punto podamos pensar que este tipo de figura que estaba ahí pues era la que generaba todo este tipo de energía, o que también esta energía ya estaba plasmada, o se hacían algún tipo de situaciones por ahí que muchas veces, ya lo platicábamos, pues los arrendadores no te van a decir qué hacían en la casa, ni mucho menos, y que muchas veces quedan algunos rastros de los inquilinos pasados, y que pues desafortunadamente le tocó a esta pareja. Pero ¿tú qué opinas, Kiki, al respecto? Mira, hay de todo en esto, hay desde lo positivo a lo negativo. Yo traigo algunas historias que son más tendientes a lo positivo, pero en este caso en particular, creo que casi por naturaleza, algunas personas le tenemos una especie de miedo a las figuras, ¿no? Uh-huh. Hay gente que esto le pasa con las muñecas, como es mi caso, ¿no? Y de entrada, bueno, pues si ya tienen algo de misterioso, de solemne, de tétrico, las iglesias no son lugares que digamos muy iluminados, ¿verdad? A pesar de que son lugares sumamente espirituales, es la casa de Dios, suelen ser lugares fríos, con eco, y durante las noches con todas esas figuras ahí estáticas, pues ya te imaginarás. Ahora, esta figura que ustedes están mostrando, yo me imagino que ya estuvo en pantalla, si no, ya la van a poner. Yo creo que acalambra cualquiera de entrada, ¿no? Es una figura desgastada, lo podemos ver por el paso del tiempo seguramente, o muy probablemente por algún accidente, o la han manipulado demasiado, pero llegan incluso a inspirarnos alguna historia. Tendemos mucho a hacer eso, a crearles historias a las cosas, y en estas cosas en particular pues les creamos historias todavía más complicadas, como esa habilidad pues digamos sobrenatural de voltear, de mirar. Oye, hemos visto incluso a lo largo de los años noticias de figuras que supuestamente han encarnado piel humana en el material del que están hechas, ¿no? No solo lagrimean, no solo derraman líquido vital a través de alguna parte de su estructura, sino que en alguna ocasión recuerdo haber visto una nota sobre una figura que encarnó el ojo y el párpado, y que decían que mientras más te acercabas se veía muchísimo más humano. Y esto, bueno, pues aunque a algunos les pudiera inspirar algo milagroso, para otros es algo sobrenatural, pero terrorífico, ¿no? Creo que no es tan sencillo. Yo no podría convivir con una figura como esa, te soy honesto. Es más, en la casa de ustedes, en el estudio, pocas figuras tengo, tal vez algo simbólico, un crucifijo sin Cristo, pero incluso las mismas figuras de la crucifixión, los Cristos crucificados, hay algunos que los hacen, pues digamos, todavía muy discretos, pero hay otros que se ven bastante aterradores. Mira, pasando a las historias, era un diciembre, yo estoy seguro que ya habrán pasado por lo menos unos 30 años de esto que les voy a platicar. 23 de diciembre, hace 30 años, por la noche suena el teléfono de la casa de mis papás, y fue una llamada rara, muy rara para un niño de 10 años que habré tenido en ese entonces, porque era mi madre la que contesta el teléfono, y de aquello
que escuchas frases raras al azar, algunas al parecer, y cosas como gracias a Dios, bendito sea Dios, un milagro, qué hermoso lo que acaban de vivir. Entonces, bueno, pues todo el mundo esperando a que la llamada terminara. Cuando acaba, viene la noticia. Como muchas casas, no solo de México, sino en Latinoamérica y quizá en algunas partes del mundo, los 23 de diciembre está esa tradición de arrullar en muchos hogares al niño Dios antes de colocarlo en el nacimiento, en el pesebre. Y bueno, pues en las casas de la familia, de mi familia, pues no era la excepción. Familias católicas, muy tradicionalistas. Y la llamada era de una tía abuela, contándole a mi mamá que esa noche, bueno, pues todos acostumbraban irse a dormir temprano en la casa, cenaban, al final arrullaban al niño sobre las 11 de la noche y se acababa la fiesta. Comían básicamente, no era tanto cena de la previa de Nochebuena. Entonces, bueno, pues cenan, arrullan al niño y justo cuando todos estaban ya para descansar, un lugar de estos que a lo mejor le suene mucho a la gente, un terreno grande, la casa de los abuelos, de los papás, al centro, alrededor las de todos los hijos, que eran bastantes, 6. Y ahí viene el grito de mi tía: vengan, vengan, vengan. Algunos en ese momento todavía estaban en la casa del centro del terreno, porque identifican el llanto de un bebé. Y lo empiezan a escuchar. ¿Y de dónde vienes? ¿Y a quién? Pues no hay bebés aquí en no sé cómo llamarle, la vecindad, que no es vecindad, más bien es un terreno familiar, pero pues aquí no hay bebés, ¿de dónde viene esto? Y trataban de localizarlo y era un llanto tenue hasta que alguien fijó el punto de salida de ese llanto en el nacimiento de casa de la tía. Pues increíblemente llaman a toda la familia y todos presenciaron esto. Les estoy hablando de más o menos 12 a 15 personas que escucharon lo mismo y que fueron testigos de lo mismo. Entonces pues vienen las llamadas, invitan a la gente a una fiesta diferente totalmente ese año. Para algunos un milagro, para otros cosas diferentes. ¿Qué fue? Pues solamente los que estuvieron ahí te lo pueden decir. La tía ya pasó a mejor vida. Algunos de sus hijos, primos de mi mamá, bueno, pues todavía viven, lo platican, pero es algo que difícilmente olvidas por lo sobrenatural de la situación, por lo increíble y bueno, pues algunos por lo milagroso. Aquí hay algo bien difícil. Pocas veces el Vaticano se llega a pronunciar oficialmente cuando suceden estas cosas. Lo que sí, naturalmente, bueno, pues es que amigos de sacerdotes, toda la familia, pues al final llegaron los sacerdotes a hacer oraciones a casa de la tía, un desfiladero de gente, flores, velas, bueno. Ese lugar se convirtió en un pequeño santuario durante esa última etapa del año. Los últimos días del mes de diciembre y los primeros del mes de enero, hasta la llegada de los Reyes Magos, era un pequeño gran santuario. No sé, atribuciones a lo mágico, a lo místico, no lo sé, es difícil, ¿no? Y como te digo, si el mismo Vaticano raras veces se pronuncia, pues para nosotros mucho más complicado. ¿Hasta dónde nos lleva la fe muchas veces para entender este tipo de casos? Es difícil, es un tema de devoción, estoy seguro que sí, que además puede rayar, porque es un hilo muy delgado el que existe entre la fe y la herejía. Claro. Es muy complicado, pero pues seguramente hay muchas historias de este tipo y esa, como te repito, bueno, pues era algo que a lo mejor queríamos presumir seguramente, pues si nos pasó, ¿no? Ya lo decían en aquellas breves reuniones en casa de la tía, qué de bueno estará haciendo esta familia para que haya sucedido esto. No siempre es así, realmente
las figuras, los santos, las imágenes guardan cosas que superan el entendimiento de la mente y sobre todo llegan a rayar muchas veces en lo perturbador. Caso contrario, quiero platicarles que muchas veces los milagros se presentan de una manera bastante oscura. Y en Ciudad de México hay una figura que algunas personas conocen que provocó precisamente un milagro, pero no cualquiera. Fue un milagro que dejó sin vida a alguien que desvivió a otra persona. El Cristo del Veneno, allá en el corazón de la Ciudad de México, hay un convento de Jesús María resguardando una figura que pues poca gente conoce, pero rodeada de leyenda. Ese Cristo del Veneno es básicamente un Cristo crucificado como el que muchos de nosotros tenemos en casa, en la oficina. Nada más que bueno, de tamaño real. Estamos hablando de un Cristo de 1,70 m, tan solo la figura de Jesús, más la cruz, rasgos angustiados desde luego, y con una historia muy antigua y tan antigua como perturbadora. Allá por el siglo XVIII aproximadamente se cuenta que una mujer pues adinerada, bien acomodada, descubrió que su esposo tenía una aventura. Cegada por supuesto por el enojo, ¿no? Esta mujer con el corazón roto planeó envenenarlo. Pero bueno, pues naturalmente como buena mujer católica tuvo miedo de pecar y que este pecado la condenara. Antes de llevar a cabo su plan fue al convento, rezó, se confesó incluso, y el sacerdote sumamente alarmado trató de convencerla de no llevar a cabo esta locura. Sin embargo, bueno, pues aquella mujer insistió en que básicamente era su destino, que esto era algo que tenía que pasar. El cura, bueno, pues en la desesperación la convence de que al menos le ofreciera, y aquí es donde el cura se vuelve de alguna manera cómplice, la convence de ofrecerle a su esposo vino envenenado. Y eso ya empieza a poner las cosas muy, muy raras. Este vino tenía que ofrecerlo ante este Cristo antes de dárselo a su esposo, como una forma de pedir no tanto permiso, sino perdón ante lo divino. La mujer acepta, sirvió el vino, esta mortal copa, en un recipiente de plata, era una familia adinerada, lo lleva hasta el altar en este lugar. Y justo cuando le ofrece esta copa de vino al Cristo crucificado, la copa sola se vació, sin que nadie la tocara, ante los ojos atónitos de la mujer y el cura. En ese mismo instante la mujer cae desmayada. Al despertar ve al sacerdote sin vida frente al altar, con los labios morados. El veneno al parecer había sido consumido, pero no por quien ella planeaba. Desde aquella época, al Cristo se le llamó el Cristo del Veneno. Algunas personas dicen que lo han visto mover los ojos, cerrar la boca, emitir quejidos en medio de la madrugada. La figura se trasladó al final a una capilla especial dentro de otro convento donde pues básicamente se le hacen rezos para pedir justicia, protegerse de enemigos. Hay algunas personas que van a estos lugares. Hay quienes aseguran que castiga con enfermedades a quienes mienten. El Cristo no solamente evitó este desvivimiento, sino que se llevó consigo al verdadero culpable. Hay quienes aseguran que desde entonces no hay un sacerdote que pueda mirarlo fijamente y que sobreviva más de un año. Cosas que cuenta la gente, no lo sé, pero esta historia, la verdad que una historia fuerte. Me la hicieron llegar a través del correo electrónico un suscriptor de Ciudad de México. Hay a veces leyendas urbanas, ¿no? Es algo que quizá no me había tocado escuchar, pero que es sumamente aterrador y muy interesante. Yo al final creo que el ver tan solo una de las imágenes que hay en esta casa
siquiera pestañear, me haría perder el sueño durante mucho tiempo, muchachos. Híjole. Digo, estábamos en una, digamos, estábamos encajados en la primera historia que hasta cierto punto es muy tierna, ¿no? Eso que haber experimentado lo que pudiera haber sido el llanto del niño Jesús, ¿no? Lo voy a decir tal cual. Entonces, también eso, Quique, Oscar, vamos recordando que México y Brasil pues son los países que tienen más fieles a la religión católica. Claro, en otros países hay también muchas personas que siguen la fe. Pero tú lo dijiste, es que posiblemente este fervor, estas ganas, por ejemplo, yo lo he dicho en mi modo personal, hace ya bastante tiempo que ya, digamos, no estoy tan apegado a la religión como antes lo hacía, sí lo puedo decir, pero sigo las costumbres que mi mamá me enseñó en casa, porque pues ella es fiel a la religión, así como las mamás me imagino que de todos, que ya sabes que no te dejan comer carne, que de alguna forma tampoco te ponen a rezar el rosario y todo eso. Pero aquí a lo que voy con esta primera historia que contaste, Kike, la verdad que es impactante que muchas personas presenciaron algo que, lejos de ser digamos algo que pueda llegarlos a asustar, pues fue más bien como un acto de devoción, como tú lo dices, algo que pasó porque se juntaron pues toda esa vibra buena y todo, y lo relacionaron con este llanto del niño Jesús, que yo digo que tal vez pudo haber sido otra cosa, ¿no? Pero es el tal vez. Y en esta historia del Cristo, un Cristo castigador, Oscar. Estamos enfrente de un Cristo, o de una imagen castigadora. Híjole, pues es que creo yo que hay mucho contexto, porque como dice Quique, pues las leyendas, ¿no? Las leyendas urbanas, las situaciones de cada lugar, la misma Ciudad de México, no solamente a lo mejor con este Cristo, sino también con la Santa, que es una de las cosas que en Ciudad de México se tiene mucha devoción. La verdad es que me sorprendió muchísimo la vez que tuvimos una plática acerca de la Santa, y muchas personas nos hicieron comentarios de la Ciudad de México que le tienen esta fe, esta devoción y esta, pues no sé cómo decirlo, veneran muchísimo a la Santa Muerte. Y la verdad es que es otra de las imágenes que, aunque no es una imagen a lo mejor directamente religiosa, pues se considera como una de tantas en donde puedes depositar tu fe, y que muchas personas logran hacer pactos y logran hacer intercambios, y como lo dijo Quique, llegan a hacer hasta milagros que pues la gente en muchas ocasiones no las puede encontrar directamente, a lo mejor con el creador, ¿no? Y eso es lo que hace que sean tan fieles. Hablando acerca de la Santa Muerte, ¿tú qué opinas, Quique? ¿Crees que este tipo de imagen de la Santa sea parte de lo que estamos hablando, parte de tenerle también un respeto, sobre todo porque digo, ya sabemos que no es directamente una figura religiosa, pero que también tengamos que tenerle un respeto, tengamos que tenerle cierta distancia, o crees que simple y sencillamente es parte ya de la cultura de muchas personas, y que pueden hasta, yo creo que ya nos lo dijo una vez una seguidora, ella le pidió permiso a Dios para poder venerar a la Santa. Pero ¿tú qué opinas al respecto, Quique? Sin comentarios. Se acabó el podcast. Se acabó. Oye, siempre tengo que salir con una de mis gracias, ¿verdad? No sería yo. Miren, claro. Imagínense que yo les voy a decir lo siguiente. Bueno, no se lo imaginen porque se los voy a decir. Ok. ¿Y si resulta que la Santa sí es santa?
Porque ahorita a lo mejor la percepción de todos es, no, ¿cómo va a haber una veneración a la muerte? Eso no puede ser. Pero ¿y si resulta que no tan solo es santa, sino que es un ángel? Pues era es el ángel de la muerte. Por ahí va la cosa. Uno de los por ahí va la cosa. ¿Dónde aparece el ángel de la muerte en la Biblia? Cuando fue lo de las plagas. Efectivamente. Mi querido Saltamontes. Ahora, el tema es, hay una palabra, es sincretismo. Ese sincretismo, esa mezcolanza, ese mestizaje cultural, ese mestizaje espiritual, religioso y de tantas cosas que hubo en esta hermosa tierra que se llama ahora México, pero en algún momento fue la Nueva España. Y pues obviamente dio pie a que muchas cosas se fueran llenando de accesorios, digámoslo así, ¿no? Sí. Ideas diferentes y mejoradas además, hay que decirlo de una manera respetuosa, porque la realidad es esa. Entonces, pues resulta que de repente hay esta idea de que la santa pues sí es santa, y que no solo es santa, sino que además es pues el ángel de la muerte. Desafortunadamente, esto se ha convertido pues en una especie, digamos, de enajenación por parte de mucha gente, y le han dado tonos muy oscuros. No quiero decir que yo vaya con estas ideas de la veneración a la muerte. No, para mí la verdad que pues no creo que no va por ahí en mi caso, pero pudiera entender más o menos por qué hay mucha gente que lo hace. Ahora, toda la historia que se ha creado en torno a este ser de milagroso, de celoso, de que si tú me atiendes y me tienes mis cosas y mis velas y todo lo que yo ocupo, pues yo te voy a tener bien. Híjole, ¿cuántas historias no hay al respecto? Gente que pues una noche de buenas a primeras tiene un sueño, algunos le llaman revelación, donde la muerte les tiende la mano, los mira, les dice ven, acompáñame, tantas cosas. Hay dos historias que a mí me han impresionado muchísimo respecto al tema de la muerte, y se las quiero contar esta noche. Y una de esas historias que les quiero contar, que son las que más me han impactado, precisamente pues tiene que ver con la Santa Muerte, las dos. Una muy curiosa, una chica que en su edad de secundaria pues desafortunadamente se ve envuelta en un tema familiar sumamente delicado, que bueno, pues ojalá que no le pasara a nadie, pero le sucedió un tema de abuso por parte de un primo mayor que ella, que se estuvo repitiendo durante mucho tiempo, lo que la llevó pues desgraciadamente, y yo sé que a mucha gente no le parecerá que lo diga de esa manera, pero pues a concebir a una criatura años después. Ella ya se encontraba en la preparatoria. Esto duró muchísimo tiempo, desafortunadamente, repito. Y pues en esa búsqueda de soluciones, en alguna ocasión oyó a un grupo de amigas platicar sobre un ser poderoso, milagroso, que te podía conceder todo lo que tú quisieras. Si tú le pedías con la suficiente fe, este ser era capaz de concederte el milagro que tú le pidieras. Atónita esta muchacha, pues escuchando sin saber, se entera de la existencia de la niña blanca, de la Santa Muerte. Y en su desesperación, eleva una oración, por supuesto llena de fe, porque para ella representaba un problema grave lo que estaba viviendo en ese momento, que no le podía confesar a nadie, porque además sus papás ya no estaban, ya habían trascendido y ella estaba a cargo de familia, ¿no? Una desgracia. Esta chica, con tanto fervor y devoción, hizo esta oración, que aquella noche se le presentó en sueños la muerte. Okay. Ella estaba acostada sobre su cama, es lo que me platica en su correo electrónico. Quique, yo estaba acostada en mi cama, abrí los ojos en mis sueños y estaba ahí, como tú la ves en cualquier imagen, en cualquier pintura.
el esqueleto cubierto de un manto negro con su guadaña. Lo que hizo en ese momento, a pesar de que pues naturalmente solo ves la órbita del cuenco de los ojos, yo sentía que me observaba y estira su guadaña y me toca el vientre. Yo sentí un dolor muy intenso, Quique, en ese momento. Cuando yo me desperté en la mañana, pues había tenido un derrame. Y naturalmente ese embarazo fue interrumpido. Ella soportó estar en ese lugar un par de meses más hasta que no pudo continuar con esta serie de desgracias y huyó. Ella huyó a otro lugar, rehizo su vida, se convirtió en una mujer mayor y se casó. Empezó a formar una familia, la vida le sonrió y se embarazó. Tuvo a una bebé. Una noche, mientras ella estaba descansando y su esposo trabajaba en el turno nocturno, ella en sueños tuvo una visita y un sueño muy similar al que había tenido antes. Pero en esta ocasión, a los pies de la cama no era la Santa Muerte, era una niña de aproximadamente 12 años de edad, con una mirada más que triste, digamos que de una especie de rencor, de reclamo. Ella entendió inmediatamente de qué se trataba, pero esa mirada no estaba dirigida hacia ella, sino a la pequeña que estaba acostada, a su bebé de un par de meses de nacida. No se podía mover, no por el terror, sino porque algo la estaba deteniendo. Y en ese momento esa figurita, esa niña de 12 años al pie de la cama extendió su mano y ella solo recuerda repetirle: no, por favor, discúlpame, estoy arrepentida de lo que hice. Tú sabes que tenía muchos problemas, yo hubiera querido darte una vida, te juro que lo hubiera hecho y dame la oportunidad de dársela a ella, por favor no te la lleves. Fueron sus palabras. En ese momento ella, en el sobresalto, pestañeó, parpadeó, pudo abrir los ojos, regresar de ese sueño. Y naturalmente, hundida en un llanto desgarrador, abrazó a su bebé pidiéndole perdón a aquella otra bebé que no pudo ser. Es una historia que en lo personal a mí me ha marcado muchísimo, que he contado ya en varias ocasiones y que no deja de impresionarme por todas las aristas que hay dentro de esto. El elevar una oración con tanta fe que sea respondida y muchas veces, como decías, oye, no por un ser superior, digamos, bueno, sino por algo que consideramos malo. Y vienen las preguntas: ¿realmente es tan malo como parece? Digo, ¿le ayudó? ¿No le ayudó? ¿Fue justo? ¿No fue justo? Es una historia bien difícil y bien complicada. Esa es una de las que más me ha impresionado respecto al tema de la Santa. Y otra que tiene que ver con un tema de una figura. Me la platicó una chica que estuvo de invitada en el estudio. Me decía aquí que fíjate que tuve una amiga, ¿no? Ya sabes, estamos en la adolescencia, la rebeldía, entonces la familia, una familia profundamente católica. Es más, te soy honesto, acabo de sentarme a desayunar el fin de semana pasado con unas personas que son sus padrinos de esta muchacha. Y me dijeron que efectivamente, que sus compadres, bueno, pues son personas muy de la iglesia. Y esta chica fue a platicarme al estudio, pues que habían tenido una serie de situaciones complicadas y que en alguna ocasión un sacerdote asistió a su casa por petición de sus papás para hacer una especie de limpieza espiritual, un sacerdote católico. En esa limpieza, bueno, pues es una casa en una comunidad rural, lo que algunas personas llamarían rancho, pero pues es una comunidad muy rural.
calles de terracería, la cancha bonita de fútbol, los que han tenido la oportunidad de estar en algún lugar de estos, las parcelas ahí prácticamente a unos metros atrás de las casas en algunos casos, bueno, los corrales, los chiqueros todos al pie de la casa en medio, un terreno grande. Para no hacerte el cuento largo, el sacerdote entra y empieza a hacer sus oraciones, se pone sus ropas que utiliza, agua bendita, aceites, las señales, por supuesto, de la cruz, alguna medalla de San Benito, y empieza a recorrer la casa poco a poco. El problema es cuando llega a la habitación de esta chica. El sacerdote se dirige como si supiera directamente a un closet. Y esta muchacha dice aquí que yo no recuerdo, esto me lo platica mi familia, pero yo no lo recuerdo. Yo me puse entre el closet y el sacerdote. ¿Por qué me voy a regresar ahora? Esta amistad de adolescencia la llevó a hacerse una ferviente creyente de la Santa Muerte. La chica con la que muchos años tuvo amistad, pues resultó ser una persona que tenía sus creencias muy oscuras, pero sumamente oscuras, incluso temas hasta demoníacos. Pero una de las cosas que le heredó esta amistad fue esa adoración por la muerte. Es más, dice aquí que llegó a tal grado que ya, ahora lo veo como una enfermedad, pero yo llegué a decirle a la muerte, porque en sueños así lo viví, que ella y yo éramos una misma. Esa era la frase que tenía yo para nosotras, y así me lo platica. Y de verdad que si ves que esbozo la sonrisa es de nervios, no es de otra cosa, porque se me hace increíble, se me hace impresionante cómo algo puede llevarte a ese grado, ¿no? Vamos, que no debería hacerse tan extraño porque, pues, quienes somos católicos hablamos de la comunión con Cristo, estar en cercanía con Dios y... pues obviamente, bueno, pues estamos hablando que para las personas que creen en este ente, en este ser, pues debe de ser similar, ¿no? Entonces, bueno, pues ella hizo una especie de ofrecimiento muy fuerte que le costó que aquella tarde, mientras ella estaba entre el sacerdote y el ropero, donde ella tenía una imagen de bolsillo de la Santa Muerte, el sacerdote mencionar unas palabras en latín y en ese momento esta chica cayó desmayada. Tuvo que ser posteriormente canalizada para oraciones de liberación. Ella me hablaba de un exorcismo, no fue un exorcismo como tal, aunque así lo anunciamos en el canal porque son palabras de ella, pero fueron una serie de oraciones de liberación porque de verdad que estaba muy intenso el tema que traía esta muchacha, no energético, sino espiritual, ¿eh? O sea, ya estamos hablando de otras cosas relacionadas, pero unos grados más arriba. Y la otra hermanita de esta muchacha es una chica que de repente entra en trance. ¿Oíste algo, Gambis, otra vez o ya vamos a empezar? Los perros aquí nomás. Sí. La hermana de esta chica es una chica que entra en trance y esto es algo familiar porque una tía tiene una especie de trances donde hay espíritus que entran en ella, pero ya los tienen identificados. Entonces esto lo hereda la hermana. Y en uno de estos trances se manifiesta a través de ella la muerte. Y le dice, no te puedes ir, porque tú y yo somos una misma, tú me lo dijiste. La historia continuó con más oraciones de liberación, idas a misa. La chica, bueno, empezó a cambiar sus hábitos, pero es muy difícil, es muy complicado. Y por más que uno diga, no, eso no es cierto, eso no puede ser, ¿cómo? Déjenme decirles algo. La iglesia lo reconoce. Y si nosotros, desde nuestra fe, desde nuestra creencia, lo rechazamos, estamos sumamente mal. Porque yo no puedo reconocer el poder del bien, no puedo reconocer, además, no solo el poder, sino la omnipotencia. ¿O qué quiere decir esto? Que está por encima de cualquier cosa. Si yo no reconozco también que en el mal hay poder. Entonces, ahí sí, creo que eso es algo que hoy me atrevo a decir que no había dicho antes, pero
De verdad que hay que creer en estas cosas, aunque sea difícil, aunque sea complicado, pero el mal es real. ¿Cómo ataca? No lo sabemos y pues hay que estar muchas veces preparado, ¿no? Pero estas son dos historias relacionadas con esto, ¿no? Te digo, el sacerdote sin saber va directo a ese ropero, a ese closet donde está esa estatuilla, la sacan, la destruyen, hay oraciones, hay una serie de cosas y hay una lucha espiritual bastante intensa en esa casa. Híjole. Algo... Son cosas bastante difíciles de digerir en el sentido de todo lo que a veces sin tener el conocimiento podemos llegar a hacer y sin medir las consecuencias, pues. En el primer caso, pues yo creo que solamente se le cumplió lo que pidió, ¿no? De alguna forma y ahora con esta chica que también se puso en igual con esta entidad, si así lo puedo decir, pues también le ocurrió lo mismo. Yo me tocó de alguna forma vivir digamos como en tercera persona, si lo puedo decir así, con una pareja de mi hermana que también por ahí duró un bastante tiempo pues mal. Tenía él una persona que era fiel seguidor de la santa y le dijo que por medio de él lo iba a ayudar. Entonces le ocurrieron una serie de cosas donde algo que a mí me llamó la atención mucho fue el hecho de que esta persona que en ese entonces era pareja de mi hermana, le dijo a uno de sus tíos que era el que le iba a ayudar a hacer como una especie de ritual porque él tenía un trabajo, o por lo menos fue lo que le dijeron, porque como te digo, él duró bastante tiempo malo, tenía una bacteria en un pulmón. Entonces él le dice que le va a ayudar porque la santa en un sueño le dijo a este seguidor de la Santa Muerte, pues le dijo que su sobrino, que en este caso es el que era la pareja de mi hermana, pues nomás tenía 5 años de vida. Entonces le dice que haga una serie de cosas para que la santa le diera permiso de seguir viviendo más. Cuando se iba a cumplir ese plazo, y digo, la historia tiene bastantes, digamos, líneas diferentes, pero de hecho ahí en la casa donde yo vivía, tenían un pequeño altar de la santa y nos mandaron, antes de empezar con esto del podcast nosotros, nos habían dicho que ahí en la casa pues íbamos a ver un guardián, ¿no? Un guardián que había mandado esta persona por orden de la santa para que cuidara a mi cuñado. Pero se vino la pandemia, se vinieron muchas cosas y un día pues él, antes de cumplirse el tiempo que según eso ya le habían concedido, pues murió mi cuñado en este tiempo que fue la pandemia. Fueron cosas pues que hasta el momento no se han podido digerir por la forma en que pasó, pero digamos que la incertidumbre queda aquí, que porque a fin de cuentas está para bien o está para mal. ¿En realidad era la santa o en realidad era otra cosa? Porque si ya le había concedido el permiso para vivir más y al final de cuentas pues no se cumplió. Al último lo que llegó diciendo la persona que era tío de mi cuñado, pues llegó diciendo, o por lo menos eso le dijo a mi hermana, que mi cuñado pues no se había dado cuenta que había perdido la vida, que seguía como sin entender qué era lo que estaba pasando, porque al final mi hermana lo soñaba, que le decía que pues que él no había fallecido y que la estaba esperando. Entonces eso ya pasó ya hace aproximadamente como unos 3, 4 años y es algo que escuchando las historias
de esta entidad de la Santa y de las figuras, y que ha habido muchas historias que hablan hasta simplemente que un día te vas a dormir, al siguiente día se te ocurre ir a comprar una imagen de la Santa y te empiezan a ocurrir bastantes cosas, pues. Entonces, aquí pues queda esa pregunta aquí, que ayuda, no ayuda, es otra cosa en la imagen. ¿Qué es entonces? O sea, como ahorita lo estábamos hablando, digamos, también pasando un poquito a las historias de las imágenes, había también un sacristán que mandaba a su hijo a que le ayudaran, o sea, se lo llevaba a que lo ayudara a hacerle pues el aseo de la parroquia y todo, pero un día su papá no va y lo ponen a que limpie el Cristo, el que está, ya ves que ya ahorita ya tienen dos, uno que va como en ascenso, está la cruz y todo, pero no está crucificado, y el otro Cristo que está crucificado. Entonces él dice que estaba limpiando uno y otro. Entonces él dice que voltea y él cree que parpadeó. Entonces dice que le dio miedo. Se bajó de la escalera, acomodó la escalera que era de tijera, la llevó a guardar, y él lo que hace es salirse, pero camina por el medio de las bancas. Va caminando por el medio de las bancas. Cuando abre la puerta para salirse de la iglesia, o sea, dice que él escucha como que alguien viene atrás de él, que lo viene siguiendo. ¿Por qué? Porque escucha como que van recorriendo las bancas, pero él dice que no se atreve a voltear. Fue porque le da miedo. Entonces a lo mejor no suena lógico que te dé miedo porque estás en una iglesia, ¿no crees? Todo lo que él hace es cerrar la puerta e irse corriendo y decirle a su papá que ya no quiere ir a la iglesia. Y su papá lo lleva a fuerzas. Lo lleva a fuerzas y lo vuelve a poner a limpiar, pero ahora el Cristo que es como el de la ascensión, el del resucitado, el que ya va al cielo. Lo pone a que lo limpie, y como ya ves que son como algunos son de tamaño real y otros no tanto, lo empieza a limpiar de abajo hacia arriba y se vuelve a subir a la escalera, y cuando está cara a cara con él, No mames, le dice: ¿por qué huyes de mí? Él dice que esa voz la escuchó en su cabeza. Entonces se le quedó mirando. Si yo soy tu salvador, patitas, ¿para qué las quiero? Sí. Dice que se bajó de la escalera, la dejó ahí, mejor se fue a su casa, le platicó a su papá. Y le dice a su papá: no, mi hijo, tú andas haciendo cosas malas. Desde ahí, su papá sigue siendo el sacristán, pero él ya no va a la iglesia. O por lo menos a limpiar. Entonces, aquí el detalle es, en realidad, Jesús, o las imágenes de la Virgen, o ya también platicaba en otra ocasión la historia de esta persona que ve cómo se baja de su camión Santo Toribio Romo, uno de los mártires que sufrieron hace bastante tiempo, ya la contaba en otra ocasión. ¿En realidad sí son estos santos? ¿O qué es? Híjole, no, pues eso hay que preguntárselo al invitado, porque... ¿Tú qué opinas, Quique? Colombia y Venezuela son uno de los lugares que tienen este arraigo por el espiritismo, ¿no? Y estaban hablando de mártires y santos. Hay lugares como el Cerro de María Lionza, que no solo el cerro, es toda la región. En esa región hay una intensa actividad espiritista, donde aseguran que hay pequeños lagos donde habitan los espíritus de ciertas personas, desde Simón Bolívar, el doctor José Gregorio Hernández, hasta otra serie de personajes santos, católicos incluso, que habitan, a decir de los lugareños en esta región, y que son milagrosos y que guían y que orientan y
y que empatan historias de otro tipo, como sanaciones espirituales a distancia, operaciones clínicas, incluso hablan, operaciones médicas, intervenciones quirúrgicas, pues. Bueno, una serie de cosas. Entonces, yo no descartaría ese tipo de creencias en otras partes, como es en este caso. Ahora, entre que sí son y no, esa es otra historia. Este maestro francés que después de conocer y empezar a escribir y detallar las bases pedagógicas del espiritismo, que cambiara su nombre por Allan Kardec, te dice en su primer libro, que es el libro de los espíritus, el nombre de todos los espíritus que se presentaron a las entrevistas con él para poder detallar las bases del espiritismo. Y ojo, porque te habla de Gandhi, te habla de Jesús, te habla del bigotito alemán, sí. te habla de espíritus interesantes. Ahora, hay partes en este libro que te dicen aguas, porque no se van a manifestar los espíritus que tú quieras. No sabes con quién vas a hablar del otro lado. Había gente que hablaba perfectamente lenguas desconocidas totalmente para ellos. Por ejemplo, estamos hablando de Francia, años 1700, una cosa así, entre 1600 y 1700. En ese entonces, pues franceses que te hablaban un perfecto mandarín o un perfecto indio, en el caso de las apariciones de Gandhi a través de estas personas. Pero también te dice, cuidado, porque los espíritus que no están tan purificados, que no han reencarnado las suficientes veces y hecho las cosas bien, son espíritus que se caracterizan por ser juguetones, traviesos y mentirosos, y que muchas veces se pueden hacer pasar por otras entidades diferentes. Y además están los entes de bajo astral, los demonios, que también se pueden manifestar. Es un mundo bien complicado y lleno de un montón de posibilidades. ¿Qué decía Allan Kardec sobre estas cosas? Mira, a pesar de que hay espíritus que pueden copiar a los demás, llega el momento en que los puedes conocer y darte cuenta cuando estás hablando con el falso y cuando estás hablando con el original. Eso es lo que dice Allan Kardec en el libro de los espíritus. Pero bueno, la moneda está en el aire, ¿no? Hay personas que tendrán una manifestación de este tipo en la vida y no puedes saber, como en este caso, si hiciste un pacto realmente con alguien serio o simplemente con un espíritu, pues, de quinta, digamos. ¿No? Respetuosamente para los espíritus que estén oyendo esto. Es complicado. Y además, bueno, en el tema de las figuras, alguna vez, fíjate que yo era niño del coro y me duró y me sigue durando porque todavía canto misas y así, pero nunca se me va a olvidar un 12 de diciembre que estábamos cantando una misa de estas de la Virgen de Guadalupe. Llegó el momento donde pues los feligreses pasan al pie del altar con sus figuras para que el sacerdote hiciera la bendición de estas imágenes, cuadros, figuras, estatuas, postales, etcétera, ¿no? Y de repente le da un arrebato al sacerdote y se voltea y señala un cuadro como de 1,20 metros por 1 metro de la Virgen de Guadalupe, el conocido de la réplica de la basílica. Y grita así en medio de la catedral de Tuxtepec: debajo de ese cuadro está el diablo. Sí me acuerdo. Así lo dijo, ya lo habíamos platicado. ¿Por qué? No sé. Pero mira, son cosas que pasan. Cosas que pasan además en la región. Les quiero platicar. ¿Cómo andamos de tiempo? Bien, ¿verdad? Porque dale, mambo. El tiempo en satélite es carísimo. Pero bueno, hay una figura en la región que además no estaba destinada para estar en la región. Les voy a contar la historia del Cristo Negro de Otatitlán. Otatitlán es parte del estado de Veracruz, a unas 2 horas del puerto, aquí en el estado de Veracruz, en México. Y muy cerca de Tuxtepec, forma parte de la cuenca del Papaloapan. La cuenca del Papaloapan son todos los pueblos a la orilla del río Papaloapan, que es uno de los más extensos del sureste.
Y fíjate que pasaba algo bien interesante con el río Papaloapan, que era un río muy caudaloso. En su momento llegaron a entrar embarcaciones medianas que venían desde Boca del Río, Veracruz, que Boca del Río se llama porque ahí desemboca el río Papaloapan, y otros ríos que se van sumando en el paso. Pero esta corriente, además de arrastrar ramas, animales y restos de tormentas y en pequeñas embarcaciones, pues resulta que llevaba también algunos barcos pesqueros. Y en una de estas apareció una figura oscura, intacta, flotando sobre una balsa improvisada hecha de caña seca. Esto fue en 1597. En cuanto tocaron esta figura, toda aquella tormenta se calmó, el aire se dejó de mover, y uno de los pescadores que se acercó a esta figura cayó de rodillas sin saber por qué. Era la figura de un Cristo crucificado, pero negra como la noche, no ennegrecida, no sucia, era madera oscura, pulida, brillante. Y pues dicen que los ojos parecían seguirte aunque te quisieras esconder. Desde aquel día, nada volvió a ser normal en Otatitlán. A toda prisa la gente del lugar comenzó a construir una iglesia, un santuario, como si supieran que algo poderoso necesitaba un lugar para contenerse. Los ancianos decían que ese Cristo no venía de España, que no lo hizo ningún escultor, que esa figura nació en el río y nació de los sacrificios de los esclavos africanos que murieron a lo largo de los años en su cauce y de los dioses olvidados de los mazatecos, que son las comunidades originarias de esta región, y aquí hubo gran cantidad de esclavos africanos. De verdad que es una región con mucha historia. Pero bueno, la realidad es que esa era la idea regionalizada. Sin embargo, hay historiadores que dicen que la imagen fue una de las 3 esculturas de Cristos negros enviadas por el rey Felipe II de España con el propósito de fortalecer la fe católica en la Nueva España. Estamos hablando de los primeros años del virreinato. Las otras 2 figuras, una fue destinada a Chalma en el Estado de México y la otra a Esquipulas en Guatemala. Pero bueno, es una historia que no ha estado exenta de desafíos y de leyendas. En las noches, algunos decían que escuchaban hablar al Cristo negro. Además, déjenme decirles que es una estatua enorme, más de 2 metros. Solo el Cristo, más la cruz. Pero esta imagen no hablaba con palabras, tenía una especie de pensamientos que podían llegar a ti, que te erizaban la piel. Le pedían milagros, los daba, pero dicen algunos que siempre pedía algo a cambio. Un hijo que enfermaba y sanaba, pero el problema es que nunca volvía a hablar. Una mujer que dejaba de tener un derrame, pero que perdía la vista. Una cosecha que florecía, pero sobre tierra que olía podrido. Bueno, las leyendas no estaban fuera de los milagros del Cristo negro. En 1931, cuando venía cerrando aquella persecución de la Guerra Cristera, que impactó muchos lugares, ¿no? Este conflicto armado entre el gobierno mexicano y grupos católicos, bueno, pues ese clima de represión llegó al Cristo negro y en ese año 1931 intentan destruirlo, le cortan la cabeza, le tiraron fuego, pero pasa algo. Esta figura no ardía a pesar de que estaba hecha de madera, solo chirriaba como si gritara. Esa noche los soldados huyen. Uno de ellos, según un archivo parroquial, en su desesperación, con un instrumento punzocortante, se taladró los oídos para no seguir escuchando. Decía que el Cristo
lo estaba llamando y que esa voz estaba dentro de su cráneo. Ujú. La cabeza del Cristo Negro se perdió por décadas, hasta que en 1950 un niño mudo la encontró en el hueco de un árbol y en cuanto la tocó, habló por primera vez. Y no solo habló, gritó. Quienes estaban acompañándolo dijeron que lo que él pronunció fue: Él ya viene. Después perdió el conocimiento. Desde entonces, la cabeza original se guarda en una vitrina. Voy a hacer todo lo posible por hacerles llegar las fotos porque yo ya estuve en ese santuario. Ujú. Genial. La cabeza original, el cuerpo se perdió. La cabeza original está en una vitrina y hay un nuevo Cristo Negro colgado en el santuario. Ujú. Dicen que algunas personas que han alcanzado a tocar la cabeza de la original del Cristo Negro han experimentado diversas situaciones. Algunos pesadillas, fiebres extrañas y sensaciones de vacío, y otros por el contrario sanación, milagros, recuperado incluso la vista, el habla. Definitivamente esto es tan profundo porque hay personas que no han perdido la fe, no en Dios, sino en la humanidad muchas veces. Ujú. Cada 3 de mayo, que precisamente, bueno, pues estamos en este mes, al inicio de este mes, estamos en 2025 ahora, Ujú. pero cada 3 de mayo muchas personas, miles incluso, se reúnen ahí en este lugar que ahora se conoce como el santuario, aunque su nombre oficial es Otatitlán. Se reúnen para rendirle culto, algunos por devoción, otros por miedo, pero durante las festividades se han registrado cosas de todo tipo y casos de gente que ha sentido algo milagroso sucediendo en ellos. El Cristo Negro de Otatitlán no solamente es un símbolo de fe, es un guardián antiguo, uno que no olvida y que además elige, como eligió, quedarse ahí porque no estaba destinado para este lugar. Seguramente habrá personas dentro de la comunidad que ya hayan escuchado esta historia o que tengan alguna vivencia y estaría impresionante poderlo leer ahí en los comentarios. No, bastante interesante la historia, Quique, sobre todo por lo que conlleva y lo que el resultado final, ¿no? Que termina en una, volvemos a lo mismo, termina en una leyenda, termina en una historia impactante. Y pues bueno, la verdad es que llegando a esta conclusión de que donde pongas la fe, donde deposites tu fe, pues creo que es lo que también vas a recibir, ¿no? Entonces, independientemente sea una figura, otra, un Cristo, un santo, una virgen o hasta la misma santa, depende tu fe, el hecho de que vayas a recibir algo o simplemente no tener figuras y si, pues, hablar directamente con el creador. Pero bueno, Gabriel, la verdad es que estuvo bastante interesante este programa. ¿Algo con lo que te quieras despedir y comentarle a Quique? No, pues primeramente quiero pedirle a todos nuestros seguidores de Tercera Frecuencia que no olviden ir al canal del buen Quique Huerta, No Mires por la Ventana. Tiene ya también para aventarse un buen maratón. Sí, y no, claro ya. que también los invitados con los que ha estado, pues también tienen bastantes historias buenas y que también vayan a conocer su trabajo aparte en sus redes personales, que está como Quique Huerta, creo que dijiste, pero si no, Así es. ahí va a aparecer en la pantallita. Y como siempre, Oscar, agradecerte a ti, agradecerte al Pac-Man, al Joel que llegó. Que llegó al final, pero llegó. Pero sobre todo al buen Quique y a todas las personas que se quedaron hasta el final. Y decirles que no olviden mandar sus historias a mihistoria3fp@gmail.com. Y también que no olviden mandar sus evidencias. Y que nos sigan apoyando porque ahí va, paso a pasito, pero ahí vamos. Sí, así es. Y antes de despedirnos, buen Quique, bueno, voy a mandar unos saludos, nada más para que luego no digan que no los saludamos en el programa. Somos flojos, ¿no? O que somos flojos. Les vamos a mandar un saludo a Maribel Fuentes, a Andrés, a Azul, a Jimena Rosa, a Eric
The Mexican Tarzan, tu compita. Está mi buen compa, se me había olvidado mandarte saludos porque Sí, otra vez no, me ya dijiste, vimos pero que ya. sí. Pero bueno, es que yo diario los saludo acá más en vivo. Lo bueno que es tu compa. Sí. Oye, el amarranavajas me dicen. No, ya sé. Y bueno, pues agradecerle también al Quique Huerta. Y Quique, pues recuérdanos cómo te podemos encontrar, cuál es tu podcast, cada cuánto subes video para que toda la familia de Tercera Frecuencia vaya a verte. Gracias, muchachos. Pues cuando me quieran encontrar, busquen en su corazón. Y ahí me encontrarán. También, ¿verdad? También. No mires por la ventana en YouTube. Cada semana contenido nuevo, nuevos episodios con grandes amigos como el Gambis y el Greñas. TikTok, Instagram, Facebook. No mires por la ventana. En mis redes personales, Quique Huerta. Ahí salúdenme, mándenme audios. Sí contesto, ¿no? A mí todavía no me entra lo rockstar, así que Sí, aprovechen. Luego dicen, es que no pensé que me fueras a contestar. Como ¿por qué no te voy a contestar? Uh-huh. Pero bueno, de verdad que muchísimas gracias a ustedes, a todo el equipo allá en el estudio Pacma. Un abrazo grande a toda la flota y a toda la comunidad de Tercera Frecuencia que sigue haciendo crecer este gran canal de este tremendo team paranormal que forman estos muchachos. Un gusto de verdad poder seguir coincidiendo con ustedes, reiterando la amistad, por supuesto, para todos allá en el estudio y todas las personas que están del otro lado de la ventana. Dejen su like, suscríbanse aquí a Tercera Frecuencia Podcast. No, pues muchísimas gracias, Quique. Agradecerte a ti porque estás aquí. Nos contaste unas muy buenas historias. La verdad es que siempre que llegas nos sorprende. Sigo sorprendido. No, y yo, ya sabes, me ves mi cara y yo sigo modo fan. Yo creo que nunca se me va a quitar eso. Con todos los que... Del fan número 1 de Quique Huerta, aquí lo tenemos, que es el Gambis. Entonces... Le voy a mandar su pin así. Su playerita. Eso, para que lo tenga, aquí. Siempre yo modo fan. Algún día te lo voy a llevar, carnal. No solo te lo voy a llevar personalmente. Eso estaría de lujo para poder echarnos un capitulito aquí a gusto en el set. Cuando gustas, ya sabes que aquí es tu casa, Quique. Y antes de despedirnos, pues entrar a la recomendación de la noche. Y fíjate que en la recomendación de la noche me gustaría decirle a toda la familia de Tercera Frecuencia, a toda la familia de No Mires por la Ventana, que pues vean la película de Marcelino Pan y Vino. Fíjate que independientemente de que es una... viejita? No, la viejita. Okay. La original. Porque creo yo que si hablamos de figuras religiosas que dan miedo y que si vemos el contexto y nos ponemos a ver el trasfondo de la película, pues creo que está medio turbio el hecho de que una figura de un Jesucristo, pues de tamaño real, se comunique con un niño y pues que al final... pues se lo lleve, ¿no? Entonces, digo, no creo que nadie la haya visto como para no saber el pero final. A lo mejor no la han visto desde ese punto de vista. Entonces, pero bueno, igual les recomiendo Marcelino Pan y Vino, a menos de que Quique tenga por ahí algo que añadir a esta película, pero yo creo que es una buena recomendación, ¿no, Quique? De lo que estamos hablando. Sí, ya algunos años atrás ya tuve la oportunidad de verla y la neta es que no me lo van a creer, pero el morrito ese, así igualito era yo de chavito, güey. Ahora ya estoy muy golpeado por la vida, pero de verdad que sí, mira, se me hace una excelente recomendación, tiene muchísimo que ver con todo esto, entonces no dejen pasar la oportunidad. Además es un tema espiritual, es un tema positivo, pero al mismo tiempo en su momento fue impactante para las personas que la vieron. Yo recuerdo haber estado chavito cuando la vi, híjole, eso fue lo que hizo que yo no me quisiera acercar mucho tiempo a los crucifijos, en particular a los grandes. En la Catedral de Tuxtepec hay uno también. Debe medir como 1.20 m tan solo el Cristo, más la cruz, muy grande. Y no estaba tan retirado. Aparte, era yo metiche, entonces luego estaba como muy cerca del altar por algunas cuestiones. Pero sí hubo un tiempo en que no lo quise hacer. Mira, hay figuras que son muy adoradas, otras muy temidas. Pero ojo, porque no todo lo que brilla en un altar muchas veces viene del cielo, Así es. Entonces, yo nada más para despedirme, si esta noche sientes que algo te observa desde la oscuridad, revisa, probablemente tengas ahí alguna figura que no te está quitando la mirada de encima.
Así es, ¿no? Pues excelente la última, Hasta que la llegue última a ser frase para quebrado. rematar. Y pues bueno, muchachos, agradecerle a todos, agradecerte a ti, Gabriel, una vez más. Y pues como les digo, cada noche vayan a YouTube, denle a la campanita, compartan el video, suscríbanse, vayan a ver, no mires por la ventana. Muchísimas gracias y como les digo, todas estas historias pueden ser mentira o tal vez no. Tercera frecuencia.